Todo el mundo ha oído que el amor mueve montañas. Que la dedicación genera recompensa. Que cuando damos lo mejor de nosotros por alguien, esa persona lo reconocerá, lo valorará y estará allí cuando la necesitemos. Es una creencia bonita. Reconfortante. Y casi todo el mundo la lleva consigo como si fuera una ley universal, como si fuera una ecuación simple donde la generosidad de un lado siempre genera gratitud del otro. Pero ¿y si esa creencia, tan repetida y tan aceptada, fuera exactamente la trampa que hace que tantas personas pierdan años de su propia vida construyendo el futuro de alguien que nunca tuvo la menor intención de corresponder? Existe una historia que ocurre todos los días, en lugares diferentes, con rostros distintos, pero con el mismo guión cruel. Una persona lo da todo. La otra lo recibe todo. Y cuando ya no lo necesita, simplemente se va. Sin una explicación suficiente. Sin la mínima consideración por lo que fue entregado. Como si años de dedicación pudieran cerrarse con un gesto frío y una frase vaga. Como si el valor de una persona pudiera medirse únicamente por la utilidad que representa en un determinado momento en la vida de otra. Esta es la historia de una mujer que hizo exactamente eso. Lo dio todo. Creyó cuando nadie creía. Trabajó entre bastidores mientras él aparecía al frente. Sacrificó sueños, tiempo y energía construyendo algo que, al final, tuvo el nombre de él en la puerta. Y cuando él finalmente llegó a donde quería, hizo lo que personas así hacen, dio la espalda y siguió adelante como si ella nunca hubiera existido. Pero aquí está lo que nadie esperaba. El abandono no destruyó a esa mujer. La reveló. Y lo que se reveló sorprendió a todos los que pensaban que sabían quién era. Porque a veces la vida necesita quitar a alguien de tu camino para que finalmente descubras el tamaño de lo que eres capaz de construir cuando dejas de construir para otro y empiezas a construir para ti mismo. Hay lugares en el mundo donde el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que hace por los demás. En el interior de Brasil, donde los caminos de tierra cuentan más historias que cualquier libro, ese tipo de persona existe de verdad. Son aquellas que aparecen incluso antes de ser llamadas. Que perciben la necesidad del vecino antes de que él mismo se dé cuenta. Que llevan en el pecho una especie de responsabilidad silenciosa por el bienestar de quienes están a su alrededor. En aquella pequeña comunidad, rodeada de campos abiertos y casas sencillas, ella era exactamente ese tipo de persona. El tipo de persona a la que nadie necesita convocar, porque ya está allí. El tipo que actúa sin esperar reconocimiento. El tipo que, cuando desaparece por un día, todo el mundo la extraña sin poder explicar exactamente por qué. Si había cosecha, ella aparecía con las manos listas para el trabajo. Si alguien enfermaba, llegaba a la puerta con comida todavía caliente. Si surgían problemas, no se quedaba de brazos cruzados esperando que alguien los resolviera. Esa no era una actitud calculada, no era estrategia, no era actuación. Era simplemente quien ella era. Y en el interior, donde todo el mundo conoce a todo el mundo, ese tipo de cosas no pasan desapercibidas por mucho tiempo. La generosidad genuina tiene un aroma diferente. La gente lo percibe. Y ella lo llevaba de una forma tan natural que parecía haber nacido así, como si ayudar fuera un instinto y no una elección. Lo curioso es que, muchas veces, justamente las personas más generosas son las que menos hablan de sí mismas. Siempre están mirando hacia el costado, hacia el otro, hacia quien necesita ayuda. Y en todo eso, terminan dejando su propia historia en segundo plano. Con ella no era diferente. Mientras otros hablaban de planes, conquistas y sueños, ella escuchaba. Mientras otros se colocaban en el centro, ella se quedaba en los bordes, asegurándose de que todo funcionara. No por debilidad, sino porque para ella existía algo más urgente que ser vista, ser útil. Crecer en un ambiente así moldea el carácter de una manera que ninguna escuela puede enseñar.
Cuando la vida alrededor es sencilla y las personas dependen unas de otras para sobrevivir, la solidaridad deja de ser una virtud y se convierte en una necesidad. Ella aprendió eso temprano. Aprendió que una comunidad se sostiene por los lazos que las personas tejen entre sí, no por lo que cada una acumula por separado. Y ese aprendizaje se fue convirtiendo en parte de ella de una forma tan profunda que sería imposible separar quién era de cómo vivía. Hay una belleza silenciosa en ese tipo de existencia. Una belleza que el mundo moderno casi ha olvidado valorar. Hoy en día, todo el mundo quiere aparecer, quiere ser visto, quiere que su nombre sea recordado. Pero ella representaba algo diferente, la fuerza de quien sostiene sin pedir escenario. La firmeza de quien construye sin necesitar reflectores. Y, paradójicamente, era precisamente esa postura la que hacía que todos a su alrededor supieran exactamente quién era. No por el ruido que hacía, sino por el vacío que dejaba cuando no estaba. Su reputación no fue construida con palabras. Fue construida con presencia. Con actos repetidos a lo largo del tiempo, sin espectáculo, sin discursos, sin nada más que la constancia de quien realmente cree en lo que hace. Y en un lugar pequeño, donde las historias viajan de boca en boca y la memoria colectiva lo guarda todo, eso vale mucho. La gente no necesitaba testimonios para saber quién era. Bastaba observar. Bastaba ver cómo los demás hablaban de ella cuando no estaba cerca. Pero, como ocurre con muchas personas demasiado buenas, la vida pronto se encargaría de poner frente a ella una prueba. Una prueba que no vendría en forma de tragedia, enfermedad o pérdida evidente. Vendría de una manera mucho más sutil. Mucho más silenciosa. De la forma en que suelen llegar las pruebas más difíciles, disfrazadas de oportunidad, de afecto, de algo que parece demasiado bueno para ser verdad. Y ella, con toda su bondad y con todo su corazón abierto, no tendría cómo saber lo que estaba por venir. Porque la vida rara vez avisa cuando va a cambiar. No envía invitación, no da aviso previo, no llama a la puerta antes de entrar. Los mayores giros llegan en los momentos más comunes, en los días más ordinarios, muchas veces con la apariencia de algo completamente normal. Y fue en uno de esos días, en aquella misma comunidad sencilla de caminos de tierra y campos abiertos, que una nueva figura apareció en el horizonte. Alguien que cambiaría todo. No de una vez, sino poco a poco, de la forma más difícil de percibir. Hay un tipo de persona que entra en un lugar y de inmediato llama la atención. No necesariamente por la apariencia, no por el dinero, ni por ningún motivo concreto que se pueda explicar en ese momento. Sino por una energía. Por una forma de hablar que hace que las personas dejen lo que están haciendo y presten atención. Él era ese tipo de persona. Cuando llegó a aquella pequeña comunidad del interior, trajo consigo algo que rara vez aparecía por allí, la promesa de que las cosas podían ser diferentes. Que el futuro podía ser más grande que el presente. Y en un lugar donde la rutina era siempre la misma, ese tipo de discurso tenía un poder enorme. La gente escuchaba. Y él lo sabía. Hablaba de negocios con una fluidez que impresionaba. Tenía planes detallados, ideas elaboradas, visiones de futuro que parecían casi cinematográficas. Usaba palabras que la mayoría de las personas de allí rara vez oían en su vida diaria. Hablaba de oportunidades, de crecimiento, de construir algo grande desde cero. Y había una convicción en su voz que era difícil de ignorar. Cuando alguien habla con ese nivel de certeza, es natural que las personas a su alrededor comiencen a creer también. Es casi involuntario. La confianza ajena es contagiosa, especialmente cuando aparece en un envoltorio tan convincente. Pero detrás de toda aquella desenvoltura había una realidad que él dejaba escapar entre líneas. Los planes existían. Las ideas existían. La voluntad, quizá, también existía. Lo que faltaba era algo mucho más difícil de construir que un buen discurso, apoyo real.
Alguien que creyera de verdad, no porque fue convencido por palabras bonitas, sino porque vio algo genuino. Porque en el fondo, todo el que llega con grandes sueños y pocos recursos sabe que, sin alguien a su lado, los planes se quedan solo en el papel. Y él llegó así, lleno de futuro, pero sin nadie con quien caminar. En el interior, las personas tienen un radar afinado para ese tipo de situación. Han vivido en comunidad durante tanto tiempo que aprendieron a leer al otro sin necesidad de mucha conversación. Saben cuando alguien está genuinamente perdido y cuando alguien solo está intentando impresionar. Y con él, las opiniones se dividían. Algunos pensaban que era más palabras que acción. Otros dudaban. Pero había algo en lo que casi todos coincidían: necesitaba que alguien creyera realmente en él para que algo sucediera de verdad. Existe una enorme diferencia entre tener un sueño y tener la estructura para hacerlo realidad. Mucha gente confunde ambas cosas. Cree que la voluntad por sí sola es suficiente. Que el entusiasmo lo resuelve todo. Que las ideas, por sí mismas, se transforman en resultados. Pero la realidad es otra. Los sueños sin ejecución son solo historias que nunca salen de la cabeza. Y la ejecución, la mayoría de las veces, depende de personas. Depende de conexiones. Depende de alguien que esté dispuesto a poner manos a la obra junto contigo, especialmente en los momentos en que la emoción del comienzo ya pasó y el trabajo duro todavía está por venir. En el fondo, él sabía que estaba en ese punto. Había llegado a un lugar nuevo, sin raíces, sin historial, sin nadie que respondiera por su carácter o por sus intenciones. Era un rostro desconocido en un lugar donde todos se conocían desde hacía años. Y esa es una posición incómoda. Porque por más que las palabras impresionen, el tiempo siempre termina revelando quién es quién. Y él aún no había tenido tiempo suficiente para demostrar nada a nadie. Fue en ese escenario, con todo eso en el aire, que los caminos de los dos se cruzaron. No fue un encuentro dramático, no hubo ninguna señal del destino, ninguna música de fondo. Fue el tipo de cosa que ocurre naturalmente cuando dos personas viven en el mismo espacio durante suficiente tiempo. Ella lo vio. Escuchó lo que él tenía que decir. Y, a diferencia de muchos que escucharon y dudaron, ella vio algo que los demás no quisieron ver. Y esa mirada de ella cambiaría la trayectoria de ambos de una forma que ninguno de los dos podría imaginar en ese momento. Porque cuando una persona con un corazón genuino decide creer en alguien, no lo hace a medias. Se entrega por completo. Y entregarse por completo a algo, o a alguien, siempre tiene un precio. A veces ese precio es justo. A veces exige mucho más de lo que debería. Existe algo que la mayoría de las personas subestima por completo: el poder de ser creído por alguien. No el elogio vacío, no el incentivo automático de quien dice va a salir bien sin siquiera saber de qué se trata. Sino ese apoyo genuino de alguien que te mira a los ojos, entiende la situación, conoce los riesgos y aún así dice: yo creo en ti. Ese tipo de cosa cambia algo por dentro. Enciende una llama que la persona ni siquiera sabía que tenía apagada. Y quien ya recibió algo así sabe exactamente de lo que se está hablando. Porque hay una enorme diferencia entre seguir adelante solo y seguir adelante sabiendo que hay alguien a tu lado que realmente cree en lo que eres capaz de hacer. Para él, que había llegado a aquella comunidad sin raíces, sin historia y sin nadie que respondiera por su nombre, aquello fue algo diferente de todo lo que había encontrado hasta entonces. Las personas a su alrededor dudaban, observaban desde lejos, esperaban a ver qué iba a pasar. Pero ella no. Ella lo miró de una manera directa, sin ceremonias, sin esa desconfianza velada que él ya estaba acostumbrado a recibir. Y dijo, con la sencillez de quien expresa lo que siente: tú puedes. 2 palabras. Pero cargadas de un peso que él no esperaba sentir. Es curioso cómo la creencia de una sola persona puede funcionar como combustible.
La ciencia ya ha estudiado esto de varias formas. Existe un fenómeno llamado efecto Pigmalión, que muestra cómo las expectativas que los demás tienen sobre nosotros influyen directamente en nuestro desempeño. Cuando alguien cree genuinamente que vas a lograrlo, tiendes a comportarte de una manera que confirma esa creencia. No porque sea magia, sino porque la confianza ajena activa algo interno que estaba dormido. Ella no sabía esto en teoría, pero lo aplicaba en la práctica sin darse cuenta. Hay historias famosas que comenzaron exactamente así. Oprah Winfrey creció en un entorno de pobreza y abandono, y fue la creencia de una profesora llamada Mary Duncan lo que encendió en ella la conciencia de que podía ser más. Howard Schultz, fundador de Starbucks, era hijo de un conductor de camiones sin seguro médico, y fue la confianza de unos pocos inversionistas al principio lo que permitió que la idea saliera del papel. No es coincidencia que casi toda gran historia de superación tenga, en algún momento, a una persona que apostó cuando nadie más apostaba. Y lo que ella hizo por él fue exactamente eso. No con discursos, no con teorías, sino con presencia. Con disponibilidad. Con el gesto concreto de decir estoy aquí y realmente estar. En el interior, donde las relaciones se construyen en la práctica y no en palabras, eso significaba mucho. Porque prometer es fácil. Estar presente es diferente. Y ella estuvo. En los momentos de duda, en los días en que los planes parecían no avanzar, en los momentos en que él mismo comenzaba a preguntarse si valía la pena seguir. Pero aquí hay un detalle importante que pocos perciben en el momento. Cuando empezamos a ser el soporte emocional de alguien, cuando nos convertimos en la voz que anima, el hombro que sostiene, la base que impide que el otro caiga, algo empieza a suceder de forma silenciosa. Poco a poco vamos poniendo nuestras propias necesidades en segundo plano. Vamos posponiendo nuestros propios sueños. Vamos dirigiendo toda nuestra energía a alimentar el crecimiento de otra persona. Y lo hacemos con tanta naturalidad que ni siquiera notamos el momento en que dejamos de existir para nosotros mismos. Ella no se dio cuenta de eso en aquel momento. Estaba movida por la genuinidad de lo que sentía, por la satisfacción de ver a alguien crecer con su apoyo, por la buena sensación de ser necesaria e importante para alguien. Y no había nada malo en eso. El problema no estaba en lo que ella sentía. Estaba en lo que vendría después. En lo que sucede cuando la persona que sosteniste finalmente logra ponerse de pie por sí sola y olvida quien la sostuvo durante la caída. Porque creer en el otro es un acto hermoso. Uno de los más hermosos que existen. Pero hay una línea muy delgada entre apoyar a alguien y perderse en ese apoyo. Y ella estaba caminando por esa línea sin saberlo. Con el corazón abierto, con la intención más pura del mundo, con toda la fuerza de quien simplemente quería ver al otro crecer. Lo que ella aún no sabía era que ese crecimiento vendría con un costo que ella nunca había acordado pagar. Todo comienzo tiene una fase en la que todo parece ligero. En la que ayudar no pesa, en la que dedicar tiempo no cansa, en la que estar disponible parece natural e incluso placentero. Es la fase en la que la emoción aún está alta, en la que la novedad todavía no se ha convertido en rutina, en la que cada pequeño progreso parece una victoria compartida. Y así fue como comenzó entre ellos. Con pequeñas ayudas. Con gestos simples que, vistos desde fuera, parecían apenas el comportamiento normal de alguien solidario ayudando a un vecino que necesitaba apoyo. Nada grandioso, nada que llamara la atención. Solo la vida cotidiana de dos personas caminando en la misma dirección durante un tiempo. Ella ayudaba a organizar el trabajo. Cuando él no sabía por dónde empezar, ella llegaba con claridad. Cuando las ideas estaban enredadas, ella ayudaba a poner orden. Daba sugerencias prácticas, señalaba caminos, resolvía los nudos que él no lograba desatar solo. Y en el interior, donde el trabajo conjunto es parte de la cultura, eso no parecía fuera de lugar. Parecía simplemente la comunidad funcionando como siempre había funcionado.
Una mano ayudando a la otra. Sin contrato, sin ningún acuerdo formal, sin ninguna expectativa declarada. Solo la simplicidad de quien ayuda porque cree. El problema con los pequeños sacrificios es que rara vez aparecen con ese nombre. Llegan disfrazados de cosas bonitas. Llegan como dedicación, como generosidad, como amor, como responsabilidad. Y como llegan así, los aceptamos sin cuestionar. Vamos cediendo un pedacito aquí, renunciando a un tiempo allá, dejando de lado un deseo propio más adelante. Y cada concesión individual parece tan pequeña que no parece un sacrificio en absoluto. Solo cuando miramos hacia atrás, después de mucho tiempo, es que percibimos el tamaño de lo que fuimos dejando por el camino. Con ella fue exactamente así. Los primeros sacrificios no fueron dramáticos. No hubo un momento en que se mirara a sí misma y dijera, estoy renunciando a algo importante. Solo hubo la acumulación silenciosa de pequeñas decisiones hechas con buena intención. Un compromiso propio aplazado para ayudarlo en un imprevisto. Una tarde entera dedicada a resolver un problema que era de él, no de ella. Una idea que tenía para su propia vida que quedó en segundo plano porque él necesitaba atención en ese momento. En el interior existe una fuerte cultura de trabajo colectivo que, por un lado, es una de las cosas más hermosas que existen, y por otro puede convertirse en una trampa sutil para quienes tienen la tendencia de cuidar a los demás. Porque en ese ambiente, renunciar al propio tiempo por el bien del colectivo es visto como una virtud. Es elogiado, es reconocido, es reforzado por toda la comunidad. Y quien tiene un corazón naturalmente generoso termina siendo absorbido por ese ciclo sin darse cuenta. Ayuda porque le gusta. Ayuda porque es reconocida por ello. Y cuanto más es reconocida, más ayuda. Hasta el punto en que ayudar a los demás se convierte en la identidad central de la persona. Ella era buena en eso. Demasiado buena. Y él, consciente o no, fue aprendiendo a depender de esa habilidad de ella. No de manera maliciosa al principio, es importante decirlo. La mayoría de las dependencias no comienzan con mala intención. Comienzan con conveniencia. Con la comodidad de saber que hay alguien que resuelve. Con el alivio de no tener que cargar con todo solo. Y cuando esa comodidad se va instalando poco a poco, la persona que recibe rara vez se detiene a pensar en el costo que eso tiene para quien está dando. Existe un concepto en psicología llamado refuerzo intermitente, que explica cómo los comportamientos se mantienen cuando la recompensa aparece de forma impredecible. Pero también existe lo contrario, el refuerzo continuo. Cuando alguien siempre recibe ayuda, siempre tiene apoyo, siempre encuentra soluciones en el otro, deja de desarrollar la musculatura propia para lidiar con los problemas. Se vuelve dependiente. Y la dependencia, cuando no es reconocida ni nombrada, se convierte en explotación con apariencia de relación. Y allí, en aquellos días del comienzo, mientras ella pensaba que solo estaba siendo útil, en realidad estaba construyendo una estructura de la que él pronto ya no podría prescindir. No porque ella lo hubiera planeado, sino porque así funciona cuando alguien da demasiado sin establecer ningún límite. El otro aprende rápidamente que puede recibir sin necesidad de devolver. Y ese aprendizaje silencioso sería el inicio de algo que ella todavía no tenía nombre para llamar. Hay una enorme diferencia entre ayudar a alguien y convertirse en la base que sostiene a alguien. Lo primero es un acto. Lo segundo es una condición. Y esa transición rara vez ocurre de una sola vez. Se va instalando lentamente, al ritmo de las semanas que pasan, de las situaciones que se repiten, de las peticiones que llegan con una frecuencia cada vez mayor y una naturalidad cada vez más preocupante. Hasta que un día la persona mira su propia vida y se da cuenta de que la mayor parte de su tiempo y de su energía está siendo invertida en algo que no es suyo. En sueños que no son los suyos. En una construcción que tiene el nombre de otra persona en la puerta principal. Con ella,
ese proceso fue ocurriendo de la forma más silenciosa posible. Lo que comenzó como una ayuda ocasional se fue convirtiendo en una presencia constante. Él empezó a consultarla antes de tomar decisiones. Empezó a llamarla cuando surgía un problema. Empezó a esperar, casi automáticamente, que ella estuviera disponible cuando la necesitara. Y ella estaba. Siempre estaba. Porque había construido su rutina de una forma que dejaba espacio para eso. Porque pensaba que era parte de todo. Porque, en el fondo, sentía que ser necesaria también era una forma de ser importante para alguien. Aquí se encuentra una de las trampas más comunes y menos discutidas en las relaciones humanas, la confusión entre ser amado y ser necesario. Son cosas diferentes. Cuando alguien te necesita, eso no significa necesariamente que te valore. Significa que eres útil. Y la utilidad es excelente en una herramienta, pero insuficiente en una relación entre personas. El problema es que, en la práctica, la sensación de ser necesario puede parecerse tanto a la de ser amado que la distinción queda completamente invisible durante mucho tiempo. Ella no hacía esa distinción. Para ella, estar presente, ser consultada, ser la persona a la que él recurría cuando las cosas se volvían difíciles, todo eso parecía amor. Parecía compañerismo. Parecía que estaban construyendo algo juntos. Y tal vez, al principio, realmente era así. Pero con el tiempo la dinámica fue cambiando de forma sutil. Las conversaciones empezaron a ser cada vez menos sobre los dos y cada vez más sobre los planes de él. El tiempo que pasaban juntos se fue volviendo cada vez más funcional y cada vez menos afectivo. Ella seguía presente, pero él estaba cada vez más ausente incluso cuando estaba allí. Existe un fenómeno que los psicólogos llaman el borrado gradual del yo, que ocurre cuando una persona va perdiendo el contacto con sus propios deseos, necesidades e identidad porque está completamente enfocada en el otro. No sucede de repente. Ocurre en pequeñas porciones distribuidas a lo largo del tiempo que, individualmente, parecen insignificantes pero que, sumadas, representan una pérdida enorme. Y la señal más clara de que esto está ocurriendo es cuando la persona deja de poder responder una pregunta simple, ¿qué quiero yo para mí? Ella habría tenido dificultades para responder a esa pregunta en aquel periodo. Porque lo que ella quería se había mezclado con lo que él necesitaba de una forma que ya no era fácil separar. Los planes de ella habían cedido espacio a los planes de él. Los sueños de ella habían quedado en pausa mientras ayudaba a construir los sueños de otra persona. Y todo eso con la mejor de las intenciones, con el corazón más puro, sin ninguna conciencia de lo que estaba perdiendo en el proceso. En el mundo corporativo existe un término llamado costo de oportunidad, que representa todo aquello que dejas de ganar cuando eliges una opción en lugar de otra. Cuando una empresa invierte todo su capital en un solo proyecto, el costo de oportunidad son todos los otros proyectos que podrían haberse desarrollado con ese mismo recurso. En la vida personal funciona igual. Cada hora dedicada a ayudar al otro es una hora que no fue dedicada a sí misma. Cada energía gastada sosteniendo el crecimiento de él era energía que no estaba siendo usada para su propio crecimiento. Y lo más cruel de todo es que, mientras ella estaba invirtiendo todo en esa dirección, él estaba creciendo. Los proyectos iban tomando forma. Los resultados empezaban a aparecer. Y a medida que él se volvía más fuerte, más estructurado, más capaz de caminar con sus propias piernas, su necesidad de ella debería naturalmente disminuir. Lo que nadie aún sabía era qué ocurriría cuando esa necesidad llegara a cero. Cuando él ya no la necesitara de la misma forma. Cuando la utilidad de ella, que ella tanto confundía con amor, simplemente dejara de ser conveniente. Existe un momento en una jornada de construcción que es al mismo tiempo el más celebrado y el más peligroso. Es el momento en que las cosas comienzan a funcionar. Cuando los esfuerzos finalmente aparecen en forma de resultados. Cuando el nombre de alguien empieza a circular con respeto,
con admiración, con ese peso de quien demostró que era capaz. Es el momento que todo el mundo espera, que todo el mundo celebra, y que pocos perciben que también puede ser el inicio de un cambio silencioso en quien está viviendo ese éxito. Porque crecer cambia a las personas. No siempre para mejor. No siempre de una forma visible desde el principio. Los proyectos de él comenzaron a tomar forma de verdad. Lo que antes eran solo planes en una conversación se fue convirtiendo en una realidad concreta. El negocio fue creciendo, fue generando resultados, fue atrayendo la atención de personas que antes ni siquiera le prestaban atención. Y con eso, su nombre empezó a circular por la comunidad con un peso diferente. La gente empezó a hablar de él como alguien que sabía lo que hacía. Como alguien que tenía visión. Como alguien que llegó de la nada y construyó algo real. Y él recibía todo eso con la naturalidad de quien siente que lo merecía. Lo que las personas de fuera no veían, porque no tenían cómo verlo, era la estructura invisible que sostenía todo aquello. Cada decisión acertada había pasado antes por el análisis de ella. Cada problema resuelto había sido desenredado con su ayuda. Cada momento en que él estuvo a punto de rendirse, ella estaba allí para volver a poner sus pies en la tierra. El éxito que todos estaban aplaudiendo era, en gran parte, el resultado de un trabajo conjunto. Pero el nombre que aparecía era solo uno. Y ese detalle, que podría parecer pequeño, cargaba un peso enorme. Hay una expresión que dice que el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Y esa lógica también funciona en el sentido inverso. Cuando alguien gana, la tendencia natural es que esa persona vaya asumiendo gradualmente la narrativa de que ganó por cuenta propia. No necesariamente por deshonestidad consciente, sino porque la memoria humana tiene una capacidad impresionante de reescribir el pasado de acuerdo con el presente. Cuando las cosas salen bien, es fácil recordar las propias decisiones acertadas y olvidar las ayudas que hicieron posibles esas decisiones. En la región, las conversaciones sobre él fueron cambiando de tono. Antes era aquel hombre que llegó de fuera con unos planes. Después se convirtió en aquel que construyó un negocio desde cero. Las historias comenzaron a contarse de una manera que lo hacía parecer un emprendedor solitario que había triunfado por su propio mérito. Y en esas historias, ella simplemente no aparecía. No porque las personas lo ocultaran a propósito, sino porque nadie sabía exactamente lo que ella había hecho. Porque su trabajo siempre fue detrás de escena. Siempre fue el tipo de contribución que no aparece en la foto, pero que hace posible la foto. Ella acompañaba todo eso de cerca. Veía el crecimiento suceder. Veía el reconocimiento llegar para él. Y en una parte de sí sentía una satisfacción genuina por eso. Porque cuando uno cree en alguien y esa persona crece, hay una alegría real en ello. Una sensación de que la inversión valió la pena. De que la apuesta fue correcta. Pero también había, creciendo junto con esa satisfacción, una inquietud silenciosa. Una pregunta que aún no tenía el valor de formular con claridad, pero que empezaba a golpear por dentro. Esa pregunta no era sobre reconocimiento público. No era sobre aparecer en las conversaciones o tener su nombre mencionado. Era algo más profundo que eso. Era sobre lo que ocurriría ahora. Ahora que él había llegado a donde quería. Ahora que los planes se habían convertido en realidad. Ahora que ya no la necesitaba de la misma manera que al principio. ¿Qué venía después? ¿Qué representaba a ella en esta nueva fase de la historia? Esas preguntas aún no tenían respuesta. Pero el comportamiento de él empezaba a dar pistas. Porque junto con el éxito llegaron cambios sutiles que ella aún estaba intentando interpretar. Cambios en la manera en que él se comportaba, en el tiempo que le dedicaba, en la forma en que conducía las conversaciones. Eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. Del tipo que uno duda en nombrar porque parece una exageración.
pero que, acumuladas, van creando una sensación imposible de ignorar, la sensación de que algo estaba cambiando. De que el lugar que ella ocupaba en su vida estaba siendo silenciosamente redefinido. Y ella aún no sabía hasta dónde llegaría esa redefinición. Existe un papel que pocas personas eligen conscientemente, pero que muchas terminan ocupando sin darse cuenta. Es el papel de quien sostiene sin aparecer. De quien construye sin firmar. De quien coloca los cimientos de algo que llevará el nombre de otra persona grabado en la fachada. Ese papel tiene una característica muy específica: quienes están afuera nunca saben que existe. Porque, por definición, quien ocupa ese lugar no aparece. Trabaja entre bastidores, resuelve en los silencios, contribuye en las sombras. Y el mundo, que solo ve lo que está iluminado, simplemente no lo ve. Ella era esa persona. Mientras él recibía los elogios, ella seguía trabajando. Mientras él era presentado como el responsable del crecimiento del negocio, ella estaba resolviendo los problemas que permitían que ese crecimiento siguiera ocurriendo. No había resentimiento declarado en eso, al menos no todavía. Había solo la continuidad de un patrón que ya estaba tan instalado en la rutina de ambos que parecía normal. Ella ayudaba. Él crecía. Y el mundo veía solo a él. Esa dinámica es mucho más común de lo que se imagina. En la historia de las empresas existen innumerables casos de socios invisibles, de colaboradores fundamentales que jamás recibieron el crédito que merecían. Paul Allen fue cofundador de Microsoft junto con Bill Gates, pero durante décadas el nombre de Gates dominó completamente la narrativa. Rosalind Franklin hizo contribuciones esenciales para el descubrimiento de la estructura del ADN, pero fueron Watson y Crick quienes recibieron el Nobel. Yvonne Brill inventó un sistema de propulsión para satélites utilizado por la NASA, pero su obituario en el New York Times comenzó hablando de que era una excelente madre y hacía un buen estofado. El borrado de contribuciones no es una excepción. Es casi una regla. Pero lo que diferencia esos casos históricos de la situación de ella es que ni siquiera había un reconocimiento privado. En los ejemplos famosos, por lo general la persona sabía el valor de lo que había hecho, aunque el mundo no lo reconociera. Con ella, el borrado también estaba ocurriendo dentro de la relación. Él ya no comentaba cuánto había contribuido ella. No mencionaba, ni siquiera en las conversaciones entre los dos, el papel que ella había tenido en la construcción de todo aquello. Era como si, en la versión de la historia que él se estaba contando a sí mismo, ella fuera solo una figura secundaria ocasional, no la pieza central que realmente había sido. Existe un concepto llamado gaslighting que describe cuando alguien hace que otra persona cuestione su propia percepción de la realidad. Pero también existe una versión más sutil de eso que ocurre sin ninguna intención maliciosa. Cuando alguien simplemente deja de reconocer la contribución del otro con tanta consistencia que el propio contribuyente comienza a dudar del peso de lo que hizo. Ella estaba empezando a sentir eso. No de forma clara, no con ese nombre, pero sí en la práctica. A veces se encontraba pensando, ¿será que realmente ayudé tanto así? ¿Será que estoy exagerando en mi cabeza? Esa duda sobre el propio valor es uno de los efectos más devastadores de ser invisibilizado durante suficiente tiempo. Porque cuando nadie alrededor te devuelve el reflejo de lo que hiciste, cuando nadie confirma tu contribución, la tendencia natural es empezar a minimizar lo que hiciste. Y entonces el borrado deja de ser solo externo y pasa a ser también interno. La persona empieza a borrarse por sí misma, anticipando lo que ya aprendió a esperar, que lo que hace simplemente no será visto. Y mientras todo eso ocurría dentro de ella, por fuera la vida seguía con el mismo ritmo de siempre. Ella seguía presente, seguía ayudando, seguía siendo la base invisible de una estructura que crecía cada día más. Sin saber que esa invisibilidad, que ella había aceptado como parte del acuerdo no dicho entre los dos, estaba a punto de convertirse en algo mucho más definitivo.
Porque existe una diferencia entre ser invisible para quienes están afuera y ser invisible para la propia persona a la que ayudaste a construir. Y él se estaba acercando peligrosamente a la segunda categoría. Lo irónico de todo esto es que, cuanto más invisible se volvía ella, más esencial era. Cuanto menos aparecía, más dependía de ella el funcionamiento de todo. Pero esa esencialidad silenciosa no se estaba convirtiendo en reconocimiento, en respeto o en reciprocidad. Se estaba convirtiendo en algo muy diferente, en garantía. Él había aprendido, sin necesidad de pensarlo, que ella estaría allí. Siempre estaría. Y cuando alguien se convierte en una garantía en la vida de otra persona, empieza a ser tratado no como alguien especial, sino como algo dado. Como algo que simplemente existe y no necesita ser cuidado. Existe una ilusión muy cómoda que la mayoría de las personas lleva consigo, la de que, cuando logren lo que quieren, seguirán siendo la misma persona. Que el éxito no cambiará quiénes son. Que los valores seguirán siendo los mismos, que las relaciones seguirán teniendo el mismo peso, que la gratitud que sienten hoy permanecerá intacta cuando las cosas mejoren. Es una ilusión bonita. Y casi siempre falsa. Porque el éxito cambia a las personas. No necesariamente de forma dramática, no de un momento a otro, no con una transformación obvia que todo el mundo percibe inmediatamente. Pero cambia. De manera sutil, progresiva, de un modo que a veces solo se vuelve claro cuando ya ha avanzado demasiado. Con él, los cambios empezaron a aparecer en los detalles. Que es exactamente donde los cambios más verdaderos siempre comienzan. Las conversaciones se fueron volviendo más cortas. No de forma abrupta, no con una frialdad declarada, sino con esa objetividad creciente de quien tiene muchas cosas en la cabeza y poco tiempo disponible. Antes escuchaba con atención. Ahora respondía rápido, con respuestas que resolvían el asunto sin profundizar. Antes preguntaba. Ahora solo comentaba. Era sutil. Era el tipo de cosa que, aislada, parece una tontería. Pero sentida de cerca, por quien conocía su forma de ser de antes, tenía un peso diferente. El tiempo juntos también fue disminuyendo. Y de nuevo, no de forma declarada, no con ninguna conversación explícita sobre eso. Simplemente fue ocurriendo. Él siempre estaba ocupado. Nuevos negocios, nuevos contactos, nuevas oportunidades que aparecían a medida que su nombre iba ganando peso en la región. Y ocupado es una palabra muy conveniente. Porque todo el mundo está ocupado con aquello que elige estar ocupado. La cuestión nunca es la falta de tiempo. La cuestión siempre es la elección de dónde va ese tiempo. Existe una investigación de la Universidad de Harvard que siguió a personas durante décadas y llegó a una conclusión simple y poderosa. La calidad de las relaciones es el factor que más influye en la felicidad y en la salud de las personas a lo largo de la vida. No el dinero, no el estatus, no los logros profesionales. Las relaciones. Pero hay una ironía cruel en eso. Justamente cuando las personas empiezan a conquistar más dinero y más estatus, es cuando tienden a invertir menos en sus relaciones. Como si el éxito externo creara una falsa sensación de que lo interno también está resuelto. Ella estaba sintiendo eso en carne propia sin tener el vocabulario para nombrarlo. Sentía que el espacio que ocupaba en su vida se estaba reduciendo. Que las conversaciones eran más superficiales. Que la presencia de él, incluso cuando estaba físicamente allí, se volvía cada vez más distante. Y había algo en esa percepción que ella aún se resistía a aceptar por completo, porque aceptarlo significaría enfrentar una verdad que dolía. Entonces continuaba. Seguía ayudando, seguía estando disponible, seguía siendo la misma base sólida de siempre, con la esperanza de que aquello fuera solo una fase. ¿Qué pasaría? Que él volvería a ser quien era. Pero lo que ella aún no entendía es que, muchas veces, las personas no regresan.
Especialmente cuando el cambio está siendo alimentado por un entorno nuevo, por personas nuevas, por una identidad nueva que se va construyendo junto con el éxito. Él se estaba convirtiendo en alguien diferente. Alguien que se veía a sí mismo de una forma que ya no incluía la versión humilde y dependiente del comienzo. Y en esa nueva versión de sí mismo que estaba construyendo, el papel de ella se volvía cada vez más difícil de encajar. Existe un fenómeno llamado distancia psicológica, que ocurre cuando dos personas que antes estaban alineadas comienzan a ocupar espacios mentales cada vez más distintos. No necesariamente es algo malintencionado. Es el resultado natural de trayectorias que han ido divergiendo. Él estaba en una curva ascendente acelerada, rodeado de nuevas referencias, nuevos ambientes, nuevos estándares de comparación. Ella seguía en el mismo lugar, al mismo ritmo, con los mismos valores de siempre. Y esa diferencia de velocidad fue creando un abismo que ninguno de los dos había nombrado todavía, pero que ambos sentían de maneras completamente distintas. Y fue en ese clima de distancia creciente, de conversaciones que se volvían cada vez más vacías, de una presencia que se estaba transformando en una ausencia con cuerpo, que ella empezó a percibir algo que no quería percibir. Aún no con total claridad. Pero con esa sensación incómoda que aparece antes de la conciencia plena. Esa voz bajita que uno intenta callar porque lo que está diciendo es demasiado difícil de escuchar. Ella todavía no sabía exactamente lo que estaba por venir. Pero algo dentro de ella ya estaba empezando a entender. Hay señales que vemos pero preferimos no ver. Que aparecen con la suficiente claridad como para incomodar, pero que elegimos reinterpretar de una forma más cómoda. Porque enfrentar lo que realmente significan exige un tipo de valentía que, en ese momento, todavía no está disponible. Es más fácil encontrar una justificación. Es más fácil atribuirlo al cansancio, al estrés, al ritmo acelerado de la vida. Es más fácil decirse a uno mismo que está exagerando, que está siendo demasiado sensible, que las cosas mejorarán cuando la situación se calme. Y mientras uno permanece en ese ciclo de justificaciones, las señales siguen apareciendo. Cada vez más claras. Cada vez más difíciles de ignorar. La primera señal con él no llegó en forma de una agresión, de una palabra cruel o de un gesto dramático. Llegó de la manera más silenciosa posible, comenzó a actuar como si hubiera llegado hasta allí solo. En las conversaciones con otras personas, cuando contaba la historia del negocio, cuando explicaba las decisiones que se habían tomado, cuando describía el camino recorrido, ella simplemente no existía en esa narrativa. No había mención, no había crédito, ni siquiera ese reconocimiento vago de tuve ayuda de personas importantes en el camino. Era como si la historia hubiera comenzado con él y terminado con él. Eso puede parecer un detalle pequeño para quien está fuera. Pero para quien lo vivió desde dentro, para quien sabe exactamente lo que se hizo, lo que se dio, lo que se sacrificó para que esa historia existiera tal como existía, es una puñalada silenciosa. Porque no duele solo no ser reconocida públicamente. Duele darse cuenta de que la persona a la que ayudaste, en la que creíste, a la que sostuviste en los momentos más difíciles, está contando su propia historia como si tú nunca hubieras existido en ella. Es un borrado que va más allá del olvido. Es una reescritura. Existe un concepto en psicología llamado invalidación emocional, que ocurre cuando las experiencias, los sentimientos o las contribuciones de una persona son minimizados o ignorados por otra. Y una de las formas más dolorosas de invalidación es precisamente esa, cuando alguien actúa como si lo que hiciste simplemente no hubiera ocurrido. No porque realmente lo haya olvidado, sino porque, en la versión de la realidad que se está construyendo, resulta más conveniente que no haya ocurrido. Que la narrativa sea más limpia, más individual, más heroica sin la necesidad de compartir el escenario. Ella lo notó. No dijo nada de inmediato, porque no era el tipo de persona que hacía escenas o exigía reconocimiento en voz alta. Pero lo notó.
Y esa percepción comenzó a instalarse dentro de ella como una pequeña piedra en el zapato. No impide caminar, pero siempre está ahí. Recordando que algo no está bien. Creando una incomodidad que no desaparece, que no se resuelve con una buena noche de sueño, que va acumulando presión con cada nuevo episodio en el que el patrón se repite. Y el patrón se repitió. Porque cuando un comportamiento no es confrontado, no desaparece. Se consolida. Se convierte en hábito. Se vuelve expectativa. La persona que actúa con ingratitud, cuando no encuentra resistencia, aprende que puede seguir actuando así. Muchas veces no de forma calculada, sino de manera natural, como alguien que simplemente sigue el camino de menor resistencia. Y el camino de menor resistencia, para él, era seguir recibiendo su apoyo sin tener que ofrecer nada a cambio. Porque ella seguía allí. Seguía disponible. Seguía siendo la misma base de siempre. Hay una frase que dice que enseñamos a las personas cómo tratarnos. Y esa es una de las verdades más incómodas que existen, porque devuelve una parte de la responsabilidad a quien está siendo maltratado. No para culpar a quien sufre, sino para reconocer que el silencio frente a un comportamiento incorrecto es, en la práctica, una forma de permiso. Ella no lo sabía de forma consciente. Estaba actuando desde el corazón, desde la creencia de que las cosas se arreglarían, de que él se daría cuenta y cambiaría. Pero cada silencio de ella era leído por él como aceptación. Y fue en ese espacio entre lo que ella sentía y lo que expresaba donde la ingratitud comenzó a ganar terreno. Silenciosamente, progresivamente, de la misma forma en que las cosas malas suelen crecer cuando no son confrontadas. Ella todavía estaba lejos de comprender por completo lo que estaba ocurriendo. Pero algo dentro de ella también estaba cambiando. Una paciencia que tenía límite. Una tolerancia que estaba siendo puesta a prueba más allá de lo que ella misma imaginaba soportar. Y pronto, muy pronto, llegaría el momento que haría imposible seguir ignorando lo que estaba escrito entre líneas en todo aquello. Existe un momento en toda historia de injusticia que funciona como un punto de quiebre. Un momento en el que lo que estaba ocurriendo en las sombras finalmente toma forma concreta. En el que el patrón que venía repitiéndose de manera sutil se manifiesta de un modo que ya no puede reinterpretarse, justificarse ni acomodarse en una narrativa más cómoda. Es el momento en que la realidad se presenta sin filtros. Y ese momento, cuando llega con un peso que ninguna preparación emocional logra amortiguar por completo. Porque por más que uno ya lo sospechara, siempre hay una diferencia entre sospechar y confirmar. La decisión que él tomó no fue pequeña. Era un nuevo negocio. Algo grande, algo que representaba un salto significativo en la trayectoria que había construido. Y el detalle que hacía que todo fuera especialmente pesado es que no era un proyecto cualquiera. Era algo que había sido pensado, discutido y planeado con la participación de ella desde el principio. Ella había aportado ideas. Había ayudado a diseñar la estructura. Había contribuido en los momentos en que el proyecto todavía era apenas una posibilidad vaga que se probaba en conversaciones. Conocía aquel plan tan bien como él, quizá incluso mejor. Y cuando él decidió seguir adelante, ella no fue consultada. No fue llamada a conversar. No recibió un aviso previo, un mensaje, una señal de que algo estaba a punto de ocurrir. Se enteró de la misma forma en que se enteraría cualquier persona de fuera, después de que la decisión ya estaba tomada, cuando ya no había nada que discutir. Como si la historia entre los dos, los años de contribución, los sacrificios silenciosos, la confianza construida ladrillo a ladrillo, no le dieran el derecho de formar parte de ese momento. Existe una expresión que dice que la forma en que alguien te trata cuando ya no te necesita revela quién es realmente esa persona. Porque en la fase de necesidad, todo el mundo es agradecido. Todo el mundo valora, todo el mundo cuida, todo el mundo mantiene al otro cerca.
Pero cuando la necesidad desaparece, cuando la persona ya puede sostenerse sola, cuando el apoyo que ofrecías deja de ser indispensable, es ahí cuando aparece el carácter. Es ahí cuando se descubre si lo que había entre dos personas era una relación genuina o simplemente una conveniencia bien disfrazada. Ella se quedó mirando esa situación intentando encontrar una explicación que tuviera sentido. Intentando entender cómo alguien podía tomar una decisión tan importante sobre algo que ambos habían construido juntos sin siquiera avisarle. No pedir permiso, no se trataba de eso. Pero avisar. Incluir. Reconocer que ella existía en ese contexto. Que tenía una historia allí que merecía al menos un gesto de consideración. Pero no había explicación que llegara. Solo estaba el silencio pesado de quien fue dejado fuera sin que nadie se preocupara por cerrar la puerta con cuidado. En psicología existe el concepto de herida de rechazo, que no necesariamente se refiere a ser rechazado de forma explícita, sino a ser desconsiderado. A darse cuenta de que no ocupas el lugar que creías ocupar en la vida de otra persona. Y esa herida es particularmente dolorosa cuando ocurre con alguien por quien uno ha hecho mucho. Porque entonces no es solo el rechazo lo que duele. Es el contraste. Es la distancia entre lo que se dio y lo que se recibió a cambio. Es la percepción de que toda la inversión fue en una sola dirección. Lo que ella sintió en ese momento no fue rabia, al menos no todavía. Era algo más parecido al aturdimiento. Esa sensación de cuando el suelo desaparece y por un instante uno no sabe dónde poner los pies. No sabe cómo reorganizar lo que cree sobre una situación que parecía conocida pero que acaba de revelar una cara completamente desconocida. Es un tipo de desorientación que por fuera no tiene nada de dramático, pero que por dentro está reorganizando todo. Cada recuerdo, cada gesto, cada momento que antes parecía de una forma ahora empieza a ser releído con ojos distintos. Y fue en ese estado, aún procesando lo que había ocurrido, que ella decidió hacer lo que cualquier persona con dignidad eventualmente hace, preguntar. No con agresividad, no con acusación, sino con la sencillez directa de quien necesita entender. De quien merece una explicación. De quien ha pasado suficiente tiempo en esa historia como para tener derecho a saber qué estaba pasando realmente. Ella todavía no sabía que la respuesta que recibiría sería más reveladora que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Hay respuestas que dicen más por lo que omiten que por lo que declaran. Que llegan demasiado cortas para una pregunta que merecía mucho más. Que se entregan con una frialdad que, por sí sola, ya es una respuesta dentro de la respuesta. Y cuando eso ocurre, cuando la persona del otro lado te mira con una objetividad que no cabe dentro del contexto de todo lo que han vivido juntos, algo se rompe. No con ruido. Sin dramatismo. Con ese chasquido interno y silencioso que solo quien lo siente puede escuchar. Es el sonido de una ilusión que ya no se sostiene. Cuando ella preguntó qué estaba pasando, él respondió con 3 palabras: las cosas cambiaron. Así de simple. Sin explicación, sin contexto, sin la mínima consideración por el peso que aquella situación llevaba. Como si años de compañerismo, de sacrificio, de contribución silenciosa pudieran cerrarse con una frase genérica que cualquiera diría a cualquiera en una situación banal. Como si ella mereciera exactamente el mismo nivel de explicación que un desconocido. Como si la historia entre ellos fuera irrelevante frente a la nueva dirección que él había decidido tomar. En el interior, donde las relaciones se construyen con tiempo y las palabras tienen peso porque son pocas, ese tipo de respuesta tiene un significado muy específico. La gente de allí sabe que cuando alguien te da una respuesta que no responde nada, no es por falta de palabras. Es por falta de consideración. Es la forma más económica de terminar una conversación que la persona no quiere tener. De cerrar una puerta sin tener que explicar por qué la está cerrando. Y cualquiera que haya crecido en ese ambiente reconoce ese patrón inmediatamente. Ella lo reconoció.
Existe un tipo de dolor que no viene de lo que se dijo, sino de cómo se dijo. De la ausencia de cuidado al decirlo. De la percepción de que la otra persona ni siquiera se tomó el trabajo de construir una mentira convincente, porque ni siquiera pensó que merecías ese esfuerzo. Es un dolor que mezcla tristeza con humillación. Que hace que uno cuestione no solo la situación actual, sino todo lo que vino antes. ¿Qué hace preguntar, si ahora me está tratando así, qué significó realmente todo lo anterior? ¿Será que vi algo que nunca existió? Esas preguntas son las más crueles que existen. Porque no tienen una respuesta inmediata. Se quedan girando. Revisando recuerdos que ahora parecen ambiguos. Buscando señales que tal vez estaban allí y ella no quiso ver. O tal vez no estaban, y el problema es exactamente ese, que no había señales, porque no había nada mal, hasta que de repente todo estaba mal. Y la transición fue tan rápida, tan poco anunciada, que la mente no logra encontrar el punto exacto en el que las cosas cambiaron de verdad. La frialdad de aquella respuesta también tenía una función práctica que, con el tiempo, se volvería más clara. Cuando alguien quiere desligarse de una situación sin enfrentar la responsabilidad de lo que está haciendo, la estrategia más común es la economía emocional. Dar lo mínimo. Responder sin involucrarse. Crear una distancia que obligue a la otra persona a aceptar lo que se le ofrece o hacer quien escale el conflicto. Es una forma de transferir la carga. De posicionarse como alguien que simplemente está siguiendo adelante, mientras coloca en la otra persona la responsabilidad por cualquier tensión que pueda surgir. Ella no escaló. No porque no sintiera ganas de hacerlo, sino porque ese no era su modo de ser. Ella era del tipo de persona que procesa por dentro antes de reaccionar por fuera. Que necesita tiempo para entender lo que siente antes de poder ponerlo en palabras. Y en ese momento lo que sentía era demasiado grande y demasiado confuso para traducirse en una respuesta inmediata. Entonces guardó silencio. No porque estuviera de acuerdo, no porque lo aceptara, sino porque aún estaba procesando. Aún estaba intentando encajar aquella frase de 3 palabras dentro de una realidad que tuviera sentido. Y fue en ese silencio, en el espacio entre lo que se dijo y lo que quedó sin decir, donde algo comenzó a moverse dentro de ella. No todavía en dirección a la reacción, no todavía en dirección a una decisión, sino en dirección al entendimiento. A una claridad que iba llegando lentamente, como luz entrando por una rendija. La claridad de que las cosas cambiaron no era una explicación. Era una despedida. Y que esa despedida, por más que doliera, estaba abriendo espacio para algo que ella todavía no podía ver, pero que, silenciosamente, estaba empezando a tomar forma. Existe un dolor que no tiene un nombre fácil. Que no encaja bien en ninguna categoría simple de sufrimiento. No es el duelo de quien perdió a alguien por la muerte, porque la persona todavía existe, todavía camina por el mundo, todavía respira, toma decisiones y sigue adelante. Tampoco es el dolor de una traición evidente, porque no hubo una mentira declarada, no hubo un gesto dramático que justifique la intensidad de lo que se siente. Es algo más difuso y, precisamente por eso, más difícil de cargar. Es el dolor de darse cuenta de que todo lo que hiciste por alguien, cada sacrificio, cada hora, cada parte de ti mismo que pusiste en esa relación, simplemente no significó lo suficiente como para ser recordado. Ese dolor tiene un nombre técnico en psicología, forma parte de lo que los estudiosos llaman la herida de desvalorización. Y es diferente de ser maltratado de forma activa. Es más sutil y, en ciertos aspectos, más corrosivo. Porque el maltrato activo genera reacción. Genera indignación, genera defensa, genera la claridad de que algo está mal y debe enfrentarse. Pero la desvalorización silenciosa corroe por dentro sin ofrecer un objetivo claro contra el cual luchar. Va desgastando la autoestima poco a poco,
Va creando una narrativa interna de que quizá el problema eres tú, de que quizá no mereces más de lo que estás recibiendo. Ella no llegó a ese punto de inmediato. Pero estaba caminando en esa dirección sin darse cuenta. Porque cuando la ingratitud viene de alguien por quien hiciste mucho, la mente humana tiene una tendencia cruel a darle la vuelta al problema. En lugar de concluir que el otro es ingrato, la primera pregunta que surge es, ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Qué me faltó? Es casi un reflejo automático, especialmente en personas que tienen el perfil de cuidar a los demás, que están acostumbradas a responsabilizarse por el bienestar ajeno. Ese patrón tiene raíces profundas. Investigaciones en psicología del apego muestran que las personas que crecieron en entornos donde necesitaban esforzarse mucho para recibir afecto tienden a interpretar la falta de reconocimiento como una señal de su propia insuficiencia, no como una falla del otro. Es un mecanismo de defensa que tiene sentido en la infancia, cuando el niño necesita creer que el adulto es bueno y que, por lo tanto, el problema debe estar en él. Pero en la vida adulta ese mismo mecanismo se convierte en una trampa. Hace que la persona siga intentando más, dando más, sacrificando más, con la esperanza de que esta vez será suficiente. El peso de la ingratitud que ella llevaba no era solo emocional. También era práctico. Años de energía, de tiempo, de recursos que fueron dirigidos a construir algo que ahora estaba siendo cerrado como si ella nunca hubiera formado parte. Y hay una crueldad específica en eso, el tiempo no vuelve. Los años que fueron invertidos en apoyar el crecimiento de él eran años que no fueron invertidos en su propio crecimiento. Las oportunidades que dejó pasar mientras estaba enfocada en aquello eran oportunidades que no regresarían. El costo real de la ingratitud no es solo lo que se perdió en la relación. Es todo lo que también se perdió fuera de ella. Pero el peso más pesado de todos no era ninguno de esos. Era algo todavía más íntimo. Era la sensación de haber sido ingenua. De haber creído de verdad. De haber apostado con sinceridad por una versión del otro que quizá nunca existió de la manera en que ella imaginó. Y esa sensación tiene un efecto secundario que va más allá de la situación en sí, afecta la capacidad de confiar. No solo en esa persona específica, sino en las personas en general. Crea una cautela nueva, una desconfianza que antes no estaba, una armadura que se va construyendo ladrillo a ladrillo como protección contra la posibilidad de ser herida de la misma manera otra vez. Y aún así, en medio de todo ese peso, había algo que no se apagaba. Una pequeña chispa, pero persistente. La conciencia de que lo que ella había hecho era real. Que su contribución era real. Que el valor de lo que había dado no desaparecía solo porque él hubiera elegido no reconocerlo. Que la ingratitud de él decía todo sobre su carácter y nada sobre el valor de ella. Esa percepción todavía era frágil en ese momento, todavía se estaba formando en medio del dolor. Pero estaba ahí. Resistiendo. Negándose a quedar completamente enterrada bajo el peso de lo que había ocurrido. Porque existe una diferencia fundamental entre ser desvalorizado y no tener valor. Entre no ser reconocido y no merecer reconocimiento. Y esa diferencia, por difícil que sea verla cuando el dolor está reciente, es precisamente el punto de partida de todo lo que viene después. Es el hilo que, cuando la persona encuentra el valor de tirar de él, empieza a deshacer el nudo de creencias equivocadas que la ingratitud intenta instalar. Y ella, aunque todavía no lo supiera, estaba a punto de encontrar ese hilo. Después de que ciertas cosas ocurren, las palabras dejan de tener sentido. No porque no haya nada que decir, al contrario, hay tanto que no se sabe ni por dónde empezar. Sino porque existe una etapa del procesamiento emocional en la que hablar parece inútil, en la que cualquier intento de traducir lo que se está sintiendo en lenguaje parece reducir el verdadero tamaño de aquello. Entonces la persona simplemente guarda silencio.
No de forma resignada, no de forma pasiva, sino de una manera que tiene una cualidad propia. Un silencio que no es ausencia de pensamiento, sino exceso. Un silencio que trabaja por dentro mientras el mundo afuera sigue girando al mismo ritmo de siempre. Así fue con ella. Después de la conversación, después de aquella frase corta y definitiva que él pronunció con tanta facilidad, no hubo grandes escenas. No hubo llanto público, no hubo discusiones prolongadas, no hubo ninguno de los rituales dramáticos que la gente suele asociar con el final de algo importante. Hubo silencio. Un silencio que, para quien no la conocía bien, podría parecer indiferencia o una aceptación demasiado rápida. Pero para quien entendía cómo era ella, significaba exactamente lo contrario. Era la señal más clara posible de que algo había llegado muy profundo. El silencio tiene una reputación injusta. Las personas tienden a asociarlo con debilidad, con falta de reacción, con incapacidad de defenderse. Pero existe un tipo de silencio que, en realidad, es una de las formas más poderosas de procesamiento que existen. Es el silencio de quien está digiriendo algo demasiado grande para resolverse en tiempo real. De quien sabe que cualquier palabra dicha en ese momento sería insuficiente o excesiva, y que lo más honesto es permanecer callado hasta que el entendimiento llegue de verdad. Ese era el silencio de ella. En la tradición japonesa existe un concepto llamado ma, que puede traducirse como el espacio entre las cosas, la pausa que da significado a lo que viene antes y a lo que viene después. Los japoneses entienden que el vacío no es ausencia de contenido, sino un contenido en sí mismo. Que la pausa en una conversación, el silencio en una música, el espacio en una composición visual, todos esos vacíos cargan un peso y un significado que las palabras, las notas y las formas llenas nunca podrían transmitir por sí solas. El silencio de ella tenía esa cualidad. Era denso. Estaba vivo. Estaba lleno de cosas que todavía no tenían nombre. Y dentro de ese silencio, algo importante empezó a suceder. Los recuerdos comenzaron a revisitarse. No de forma organizada, no en una línea cronológica limpia, sino de la forma caótica y honesta en que la mente trabaja cuando intenta dar sentido a algo que ha desestabilizado todo. Momentos que parecían claros empezaron a verse desde nuevos ángulos. Gestos que ella había interpretado de una manera ahora eran releídos con la información que tenía en ese momento. Y ese proceso de relectura, aunque doloroso, tenía una función esencial, estaba ayudando a separar lo que era real de lo que era proyección. Lo que había existido de verdad de lo que ella había elegido creer que existía. Existe un fenómeno llamado cognitive reappraisal, que es la capacidad de reinterpretar una situación emocionalmente cargada de una forma que cambie el impacto que tiene sobre la persona. No es negación, no es fingir que el dolor no existe. Es encontrar un nuevo ángulo de lectura que sea igualmente verdadero pero menos devastador. Y eso rara vez ocurre en el calor del momento. Ocurre precisamente en esos silencios. En esas pausas en las que la mente, finalmente libre de la presión de reaccionar de inmediato, comienza a trabajar de una manera más profunda y más honesta. Poco a poco, en el silencio, ella fue llegando a una percepción que cambiaría la forma en que veía todo aquello. No era una conclusión alegre, no era una resolución limpia, sino una verdad importante, lo que le había ocurrido no era un reflejo de su valor. Era un reflejo del límite de quien él era. Que la ingratitud de él no era una evaluación del peso de ella como persona. Era una revelación del peso de él como ser humano. Y esa distinción, simple en palabras pero compleja en la práctica, abrió una grieta por donde empezó a entrar una luz diferente. Porque los silencios después de las grandes decepciones no son solo periodos de dolor. Son periodos de reorganización. De reajuste interno. De una reconstrucción silenciosa que ocurre antes de que cualquier acción visible sea tomada. Es en los silencios donde las personas más fuertes encuentran la claridad que guiará los próximos pasos.
Y ella estaba en ese proceso. Todavía en medio de él, todavía sin saber exactamente a dónde la llevaría. Pero moviéndose. Internamente, profundamente, de una manera que aún no se veía por fuera, pero que muy pronto comenzaría a hacerse visible. Existe un momento en la vida de ciertas personas en el que todo lo que estaba nebuloso de repente se vuelve nítido. No es una iluminación instantánea, no es una epifanía cinematográfica con música de fondo y lágrimas corriendo por el rostro. Es algo más silencioso que eso. Es el momento en que la persona se detiene, mira su propia trayectoria con honestidad y percibe algo que había estado frente a ella todo el tiempo, pero que, por alguna razón que ahora empieza a entender, había elegido no ver. Es un despertar. Y los despertares, a diferencia de lo que sugiere la palabra, rara vez son ruidosos. La mayoría ocurre en silencio. En soledad. En la quietud de un momento ordinario que de repente carga un peso extraordinario. El despertar de ella no vino de una conversación inspiradora, no vino de un libro, no vino del consejo de alguien mayor o más experimentado. Vino de la acumulación. De la suma de todo lo que había ocurrido llegando a un punto en el que ya no cabía dentro del espacio que ella había reservado para guardar lo que no quería enfrentar. Y cuando ese punto se alcanza, cuando el peso de lo negado supera la capacidad de seguir negándolo, la mente simplemente se abre. No porque la persona lo haya decidido, sino porque ya no hay manera de mantenerla cerrada. Lo que ella percibió fue algo que, dicho con palabras simples, parece obvio. Pero que en la práctica es una de las cosas más difíciles de ver cuando uno está en medio de la situación. Había pasado años cuidando de alguien con una dedicación que nunca había dirigido hacia sí misma. Había invertido tiempo, energía, ideas, presencia, todo lo mejor que tenía, en una dirección que no era la suya. Había construido con sus propias manos una estructura que llevaba el nombre de otra persona. Y había hecho todo eso mientras sus propios sueños esperaban en una fila que nunca avanzaba. Existe un libro llamado Mujeres que corren con los lobos, de la psicoanalista Clarissa Pinkola Estés, que habla sobre la naturaleza instintiva femenina y sobre cómo muchas mujeres se desconectan de su propio instinto al intentar adaptarse a las expectativas externas. Estés describe ese proceso como un adormecimiento gradual del alma salvaje, de la parte más genuina y viva de una persona. Y el despertar, desde su perspectiva, es precisamente el proceso de reconectar con esa parte. De recordar quién se es antes de todas las concesiones, todas las adaptaciones y todo el esfuerzo por ser lo que el otro necesitaba que uno fuera. Ella estaba entrando en ese proceso de reconexión. Empezando a recordar cosas que había dejado para después sin una fecha para volver. Deseos que había guardado en un cajón. Sueños que había considerado egoístas cuando en realidad eran simplemente suyos, y que le pertenecían con toda la legitimidad del mundo. Y percibió algo que la sacudió por dentro: ayudar al otro es algo hermoso, genuino, parte de quien ella es. Pero en ningún lugar estaba escrito que ayudar al otro significaba abandonarse a sí misma. En ningún lugar existía el acuerdo que decía que la generosidad exigía el sacrificio de la propia identidad. Esa percepción no llegó sin culpa. Porque las personas que tienen la tendencia de cuidar a los demás casi siempre llevan una culpa incorporada cuando comienzan a redirigir la atención hacia sí mismas. Como si fuera egoísmo. Como si cuidarse fuera quitarle algo a alguien. Pero hay una metáfora que cualquiera que haya viajado en avión conoce: en caso de emergencia, colócate primero tu máscara de oxígeno antes de ayudar a otra persona. No porque seas más importante, sino porque si te desmayas intentando salvar a alguien, los dos quedan sin salida. Cuidarse a uno mismo no es lo contrario de cuidar al otro. Es el requisito previo. Y fue con esa claridad, llegando poco a poco, todavía fragmentada, todavía en construcción, que ella empezó a ver la situación desde un ángulo completamente distinto.
El abandono de él, que había llegado como una destrucción, empezaba a revelarse como algo para lo que todavía no tenía palabras, pero que en la práctica estaba funcionando como una liberación. Como si su salida hubiera creado un espacio que durante mucho tiempo había estado ocupado por algo que no le pertenecía. Un espacio que ahora estaba vacío. Y el espacio vacío, para quien tiene el valor de enfrentarlo, no es carencia. Es posibilidad. Ella todavía no sabía exactamente qué hacer con ese espacio. Aún estaba al comienzo de entender el tamaño de lo que había recuperado. Pero había una diferencia palpable en cómo se sentía en comparación con algunas semanas atrás. Una ligereza que aún no era alegría, pero que era el presagio de algo. La sensación de quien está en el umbral de algo nuevo sin saber todavía qué es, pero que puede sentir que está llegando. Y ese presagio, frágil e incierto como era, sería suficiente para dar el primer paso en una dirección que ella había olvidado que existía, la dirección de sí misma. Reconstruir la propia vida después de una gran decepción no es un acto heroico. No tiene fanfarria, no tiene discursos motivacionales, no tiene ese momento cinematográfico en el que la persona se levanta con determinación en los ojos mientras suena música épica de fondo. En la vida real, empezar de nuevo se parece mucho más a una decisión pequeña y aterradora tomada en un día común. A la decisión silenciosa de que, a partir de ahora, las cosas serán diferentes. No porque alguien lo haya ordenado, no porque hubiera una opción más fácil, sino porque continuar de la misma manera simplemente dejó de ser posible. Y esa decisión, modesta en apariencia, es una de las más poderosas que un ser humano puede tomar. Ella no se despertó un día con todo resuelto. No hubo una mañana en la que el dolor hubiera desaparecido y el futuro estuviera claro frente a ella como un mapa con el camino marcado. Lo que tuvo fue algo más honesto que eso, la disposición de empezar incluso sin claridad total. De dar el primer paso sin saber exactamente a dónde la llevaría. De usar la misma fuerza que siempre había puesto al servicio de otro y, finalmente, por primera vez en mucho tiempo, dirigirla hacia sí misma. Y eso, que dicho así parece simple, exigió de ella más valentía que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Existe una investigación realizada por la psicóloga Carol Dweck, de Stanford, sobre lo que ella llama Growth Mindset, la mentalidad de crecimiento. Dweck descubrió que las personas que ven las dificultades como oportunidades de aprendizaje, en lugar de pruebas de incapacidad, obtienen resultados significativamente mejores en prácticamente todas las áreas de la vida. No porque sean más talentosas, sino porque no se detienen cuando las cosas se vuelven difíciles. Y lo que ella estaba haciendo, sin conocer la teoría, era exactamente eso, elegir ver lo que había ocurrido no como una prueba de que no era suficiente, sino como material de construcción para una versión más consciente de sí misma. Los primeros pasos fueron prácticos. Empezó a mirar su propia vida con preguntas que había postergado durante mucho tiempo. ¿Qué quiero construir para mí? ¿Cuáles eran esos sueños que fueron quedando para después mientras yo estaba ocupada construyendo los de otra persona? ¿Qué habilidades tengo que nunca desarrollé completamente porque siempre las estaba poniendo al servicio de una dirección que no era la mía? Esas preguntas no tenían respuestas inmediatas. Pero el simple hecho de hacerlas ya era un cambio enorme. Era la diferencia entre estar dormida y estar despierta. Hay algo que ocurre cuando una persona empieza a invertir energía en su propia dirección después de haberla invertido durante mucho tiempo en los demás, descubre capacidades que ni siquiera sabía que tenía. Porque cuando uno está siempre en el soporte, siempre en segundo plano, nunca es puesto realmente a prueba. Nunca descubre de lo que es capaz cuando el desafío es propio, cuando la responsabilidad es propia, cuando el resultado llevará su propio nombre. Y ese descubrimiento, que comienza tímido e inseguro, va tomando fuerza a medida que aparecen los primeros resultados. Ella tenía habilidades reales.
Tenía la capacidad de organizar, de ver soluciones donde otros solo veían problemas, de conectar personas y recursos de una manera que generaba resultados. Todo eso lo había puesto al servicio de él durante tanto tiempo que había olvidado que esas habilidades eran suyas. Que formaban parte de lo que ella era, no de lo que hacía por alguien más. Y cuando empezó a usarlas en su propia dirección, algo se volvió cada vez más claro: no necesitaba que nadie validara lo que era capaz de hacer. En realidad, nunca lo había necesitado. Solo había creído que sí. La comunidad a su alrededor comenzó a notar el cambio. No de manera dramática, no de un día para otro, sino de la forma en que aparecen los cambios reales, gradualmente, en los gestos cotidianos, en la manera de posicionarse, en la presencia distinta de alguien que ha recuperado su propio eje. Las mismas personas que antes la veían como la mujer que ayudaba a todo el mundo empezaron a verla de otra forma. Como alguien que estaba construyendo algo. Que tenía dirección. Que llevaba en la mirada una claridad que antes no estaba. Y lo más interesante es que esa versión de ella no era nueva. Era antigua. Era la versión que había quedado dormida mientras estaba demasiado ocupada siendo necesaria para los demás. Y así, desde ese punto en el que el abandono había parecido el final de todo, empezó a dibujarse el comienzo de algo cuyo tamaño ella todavía estaba descubriendo. Una vida que era suya, construida con sus propias manos, en su propia dirección, con sus propios sueños en el centro. No sin dificultades, no sin días en los que el dolor antiguo regresaba y necesitaba ser enfrentado otra vez. Pero con una diferencia fundamental respecto a todo lo que había vivido antes: esta vez no estaba construyendo para que alguien más desapareciera con lo que había sido construido. Estaba construyendo para sí misma. Y lo que se construye para uno mismo, nadie puede arrebatárselo. Esta historia no es solo sobre ella. Es sobre todos los que alguna vez pusieron al otro en el centro mientras ellos se quedaban en los bordes. Sobre quienes renunciaron a sus propios sueños para sostener los sueños de alguien que, al final, ni siquiera miró hacia atrás. Sobre quienes confundieron ser necesarios con ser valorados. Sobre quienes pasaron tanto tiempo en segundo plano que olvidaron que tenían un primer plano esperándolos. Y la pregunta que queda después de todo esto no es por qué él hizo eso. Esa respuesta ya está clara. La verdadera pregunta es otra. Es la más difícil de todas. La que exige honestidad de verdad. ¿Cuánto de ti mismo estás dejando para después? ¿Cuántos de tus sueños están en la fila esperando mientras estás ocupado construyendo el futuro de alguien que quizá ni siquiera reconozca lo que estás haciendo? ¿Cuánta de tu energía, de tu tiempo, de la mejor versión de ti está siendo invertida en una dirección que no es la tuya? Porque el mayor error que cometió esa mujer no fue creer en él. Fue dejar de creer en sí misma. Fue aceptar, sin cuestionarlo, que su papel era sostener el crecimiento del otro mientras su propio crecimiento esperaba. Y si hay algo que su historia enseña con una claridad que duele y libera al mismo tiempo, es que nadie va a valorar lo que entregas si tú mismo no valoras lo que tienes. El abandono que parecía el final fue el comienzo. Y los comienzos, por más aterradores que parezcan, son lo único en el mundo que nadie puede quitarte. Entonces la pregunta es esta: ¿vas a esperar a que alguien te dé la espalda para empezar a mirar hacia adelante? ¿O vas a decidir hoy que tu historia también merece ser construida con tu mejor energía? El cambio no pide condiciones perfectas. No espera el momento correcto. Empieza exactamente aquí, exactamente ahora, con la decisión de que, a partir de hoy, tú también entras en la lista de prioridades de tu propia vida. Si este contenido tocó algo dentro de ti, deja tu comentario aquí abajo. Cuenta lo que sentiste. Cuenta qué vas a hacer diferente. Porque esta conversación no termina aquí. Y ya que llegaste hasta el final de esta historia, es porque este tipo de contenido tiene sentido para ti. Así que haz algo ahora: suscríbete al canal y activa la campanita.
Cada semana hay una historia nueva, una enseñanza nueva, una perspectiva diferente sobre relaciones, superación y nuevos comienzos. Contenido que no vas a encontrar en cualquier lugar. Y la próxima historia que se contará aquí puede ser exactamente la que necesitas escuchar hoy. No te la pierdas. Nos vemos en el próximo video.